Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos de vuelta. Esto es Zona Franca. Yo soy Daniel Pacheco. Esta es una imagen satelital de Google de la bahía Aguadulce, en la isla de Providencia. Sin duda, la isla más bonita que hay en este país. Old Providence es su nombre original, el que le dan los alrededor de 5.000 isleños que viven ahí hace siglos y donde han desarrollado incluso un idioma de creol propio. Así quedó la bahía Aguadulce, luego del paso del huracán Iota. Esta es una foto de hoy, el huracán más fuerte conocido que haya azotado esa isla. No quedaron ni siquiera los árboles en pie. El nivel de destrucción que muestran las primeras imágenes confirma que la idea de que el 98% de los edificios de la isla quedaron destruidos, esa idea que se flotó al principio, no es hiperbólica. Providencia es una isla volcánica que con Santa Catalina tiene apenas poco más de 20 kilómetros cuadrados. Era un paraíso de buceo, de música caribeña, de pesca, algo de ganja y de pura cultura afrocaribe. Queda dentro de la reserva marina Sea Flower, reconocida por la UNESCO como una reserva coralina única a nivel global. Providencia es de Colombia solo de nombre. Allá, incluso sin huracán Iota, pocos estarían lamentando de la derrota de la selección Colombia de hoy. Y es que queda muy lejos de Colombia. Su historia está más marcada además por el colonialismo inglés puritano que por el español, mucho menos por el republicanismo colombiano. Los apellidos de Providencia son Hawkins, son Archibald, y el pirata Morgan, que usó esa isla en algún momento hace siglos, es más prócer que Bolívar. Ante la magnitud, aún por tasarle de la destrucción de Providencia y de San Andrés, que vive sin duda el peor desastre desde que tenemos memoria, en Colombia nuestros líderes han reaccionado con su infantilismo ya previsible. Por un lado, unos critican que no se hubiera evacuado la isla, una propuesta que nace de la más absoluta ignorancia acerca de las capacidades logísticas que ofrece la realidad de una isla que queda más cerca de Nicaragua que de San Andrés. Por otro lado, el presidente Iván Duque llegó hasta allá lleno de promesas de reconstruir la isla en apenas 100 días, cuando en 200 años de república no hemos logrado construir ni siquiera un hospital. En medio de este desastre surge una clara oportunidad, que por primera vez la reacción de Colombia haga sentir a los habitantes de Providencia y de San Andrés que vale la pena ser colombiano. Aquí arranca Zona Franca. Estamos en directo esta noche desde Bogotá, son las 9:03 de la noche. Tenemos dos invitados para hablar de lo que está pasando y lo que debería pasar, que es tal vez lo más importante ahora en San Andrés y sobre todo en Providencia, la isla que soportó lo peor del huracán Iota, el peor huracán que ha tocado territorio colombiano desde que tenemos registros, en la peor temporada de huracanes de la que se tienen registros hasta la fecha y se llevan registros desde hace cerca de 160 años. Nunca había habido una temporada de huracanes con 30 grandes tormentas. Iota fue la número 30. Nunca había habido dos huracanes en el mes de noviembre, tan tarde en la temporada de huracanes como lo que sucedió ahora. Y además este fue un huracán que pasó de tormenta a huracán de categoría 5 en alrededor de 36, 48 horas. Nos acompañan para hablar de lo que está pasando en ese departamento colombiano, la representante a la Cámara Liberal, Elizabeth J. Pang. Elizabeth J. fue funcionaria del departamento por varios años, fue secretaria de Turismo y también trabajó en el SENA, es representante a la Cámara Liberal. ¿Cómo está, representante? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad de poder comunicarme con los colombianos y contarles la realidad que vive hoy el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Usted es sanandresana, no providenciana, ¿cierto? Soy sanandresana, pero tengo también familia en Providencia. Y bueno, yo siempre digo que las dos islas es como si fuéramos de ambas, ¿no? La llevamos mucho en el corazón.
Sí, también se pelean un poquito, pero de eso podemos hablar algo esta noche. Nos acompaña también desde Pereira Juan Guillermo Ángel, que fue senador colombiano, presidente del Senado, estuvo en la política hace muchos años, ahora un poco más retirado, pero fue también durante el gobierno de Álvaro Uribe un alto consejero para la región, para el archipiélago, para San Andrés y Providencia, y también un habitante de la isla de Providencia durante un buen tiempo. ¿Cómo está, Juan Guillermo? Buenas noches. Muy buenas noches para usted, para Elizabeth y para toda la audiencia. Creo que para todos los que hemos estado en Providencia, yo he estado allá un par de veces, es un momento difícil porque es una isla tan bonita que, Juan Guillermo, hemos visto que ha sufrido una devastación que todavía no logramos tasar, ¿cierto? Pero que es enorme. Bueno, no es la primera vez que la isla ha sido golpeada por un huracán y esto ha sido recientemente. La isla de Providencia dicen que se llamaba así porque los huracanes siempre se desviaban antes de pegarle a Providencia. No había registros, tal vez hubo uno hace muchísimos años que golpeó a la isla que nadie recuerda, pero sí recordamos el ETA, que era un huracán de grado 1, que pasó un poco al norte de Providencia y que causó un daño importante en la isla. En ese entonces sí logramos reconstruir más de 1000 viviendas en muy poco tiempo, pero como le digo, era un huracán de menor categoría, de menor impacto que este que estamos mencionando. Voy a poner aquí una gráfica, ustedes no la van a ver, pero para que la audiencia entienda lo rápido que se desarrolló esta Iota de tormenta a huracán de categoría 5. Categoría 5 es el huracán más poderoso. El de pronósticos de huracán, ese nos ayuda y estos son con datos satelitales que muestran cómo, por ejemplo, el sábado apenas se empezó a formar la tormenta tropical en el Mar Caribe. Luego ya para el domingo era un huracán categoría 1 y el lunes en menos de 24 horas, de 36 horas, se había convertido en un huracán de categoría 5 que pasó justo al lado de la isla de Providencia. Ahí podemos ver además lo lejos que queda San Andrés y Providencia, lo lejos que quedan de Colombia, lo lejos que quedan de una de la otra. En un barco relativamente rápido hay al menos 3 horas, es un vuelo de más o menos 20 minutos entre San Andrés y Providencia, y un barco pesado de los que abastecen a las islas se demora varios días en llegar allá. Representante, ¿usted cree que en medio de lo rápido que sucedió todo esto y viendo que el saldo de vidas perdidas es afortunadamente muy reducido, estamos hablando de alrededor de 3 personas, ¿se hizo lo que se pudo con el tiempo que se tenía disponible? Pues en lo medido, porque realmente considero de que deberíamos estar más preparados. Como dice el doctor Juan Guillermo Ángel, no es la primera vez que nos azota una fuerte brisa. Y tampoco es ajeno a todo que en esa época en el Caribe siempre vamos a tener riesgos de fuertes brisas, así nos llega un huracán, entonces tenemos que estar preparados para eso. Se pudo hacer lo que teníamos a la mano en ese momento, pero considero de que deberíamos haber estado más preparados. Yo desde hace mucho tiempo lo vengo insistiendo al gobierno departamental, municipal, al gobierno nacional, de que debemos empezar a prepararnos para con una unidad de riesgo que realmente puede responder de inmediato a cualquier situación en las islas. Sin embargo, en ese momento nosotros siempre se amenaza, vamos a construir los albergues más sofisticados y nunca se hace. Sí. O sea, nunca se tiene cosas como para atender la situación de inmediato. Pienso de que con esta situación es un aprendizaje. Definitivamente tenemos que prepararnos para eso, hacer unos buenos albergues, tener una unidad de riesgo que tenga los implementos de maquinaria amarilla que llamamos nosotros, motobombas, motosierras, todo lo necesario para reconstrucción, para quitar la maleza, para quitar los árboles que se puedan atravesar en las calles. Entonces necesitamos realmente estar preparados y es el momento donde nosotros podamos decirle a Providencia que estamos presentes con ellos, sobre todo con tener un hospital digno y de la categoría que se merece una isla turística del archipiélago. Cuando usted fue alto consejero, Juan Guillermo, usted dejó hospital inaugurado, aunque allá los isleños siempre han dicho que eso nunca fue más que un centro de salud. Bueno, realmente sí, se reconstruyó el hospital que había. Era mucho peor.
se logró llevar a un hospital de la categoría de un poblado como Providencia, pero evidentemente en salud nunca tendremos lo suficiente. Grado 2, grado 3, grado 4, entre más tengamos mejor, y sobre todo si usted está suficientemente aislado. Pero yo quería hacer un comentario. A raíz del anterior huracán, nosotros estuvimos explorando qué hacen otras islas. Fuimos a Cuba a mirar cómo lo manejan. Pero islas grandes tienen la posibilidad de mover la población de un lado para otro, pero estas islas tan pequeñas no tienen esa posibilidad. Proponíamos entonces que cada una tuviera por lo menos un espacio anticiclónico en cada casa. Sí. Porque eso de reunir la gente en un sitio tampoco parece ser la mejor solución. Pero si usted tiene un sitio que resista un huracán, allí puede refugiar con su familia, no habrá peligro para la vida humana. Y esa es una medida que se puede tomar y que cada casa la debería tener. Y en vez de ponernos a dar otro tipo de facilidades, deberíamos de empezar por eso. Es decir, lo más elemental es proteger la vida humana, y para ello cada hogar debería tener un sitio de protección, un sitio anticiclónico. Y eso yo creo que sucedió en alguna medida, Elizabeth. Es decir, tenemos un saldo de muertos bajo para la destrucción tan terrible que uno ve. En Providencia muchas casas tienen una cisterna, como un tanque de agua para recolectar aguas lluvias, y entiendo que ahí fue donde muchas personas buscaron refugio, porque no hay, o los refugios, digamos, que se establecieron para las personas que sí los necesitaban, sufrieron daños muy rápido entrado el paso de Iota. Sí, efectivamente, eso fue lo que hicieron. Además, en el corto tiempo que pudieron, la gente aseguró bastante sus casas y dónde refugiarse. Hay algunos que se habilitaron sus baños para poder, hay algunos que tienen algún sitio en la casa, como dice el doctor Juan Guillermo Ángel, para poder refugiarse, y ahí se ubicó toda la familia. O en las cisternas, o sea, se ocuparon las cisternas del agua que tenían, y ahí se refugiaron la gente. Entonces, además, la gente de San Andrés conoce mucho de vientos, ¿no? De brisas. Juan Guillermo sabe el conocimiento que tienen en materia de construcción, en materia de seguridad en cuanto a las brisas, cómo amarrar, cómo asegurarse. Entonces, eso fue lo que ayudó también a la comunidad a no tener más situaciones de muertos y estas cosas. Hay solamente un muerto y un desaparecido, y damos gracias a Dios por esto. Porque realmente lo material se construye rápidamente, pero las dos cosas más importantes es la vida y también los ecosistemas. Todo el borde costero de Providencia se fue, igual San Andrés. Sí. La situación es muy grave, ¿no? Aquí obviamente todas estas situaciones se han tendido a politizar cada vez más rápidamente en Colombia. Hubo unos llamados y unas críticas al gobierno por no evacuar la isla. A ver, y creo que ustedes que conocen las condiciones logísticas de estas islas, podemos poner el gráfico de San Andrés y Providencia de nuevo para que la gente pueda ver lo lejos que quedan de la Colombia continental, para hablar de estas evacuaciones. El senador Gustavo Petro habló de la evacuación. Dijo que había sido imperdonable que no se generara esta evacuación. Para que ustedes entiendan, un barco, una fragata colombiana. Colombia tiene ahorita tiene 4 fragatas, que son los barcos más grandes de la Armada. Son barcos de combate, pero que podrían ayudar a cargar personas. Solamente 2 están operacionales, y una fragata colombiana se demoraría casi 20 horas llegando nada más a Providencia. Una fragata, que es el barco más grande que tiene la Armada porque decomisionó algunos buques logísticos que tenía, podría en una situación de emergencia cargar apenas 300 o incluso máximo 400 personas. Pero es decir, estamos hablando de un reto logístico imposible, impracticable en el futuro, cuando estamos hablando de cómo prepararse mejor para estas situaciones. ¿Cierto, Juan Guillermo? Hombre, pues con una anticipación de 24 horas es una locura pensar en una evacuación de la isla. Eso es un imposible, señor. Para tenerlo claro, la entrada al puerto de Buenaventura, de Providencia, es una bahía, pero que no tiene calado suficiente para recibir una embarcación grande. Sí. De manera que lo primero que habría que hacer, si llegara el barco, tendría que estar aguas afuera y llevar la gente solamente de la isla hasta el barco, embarcar. Bueno, no. Quien habló de eso, lo que estamos dando es una ignorancia absoluta de cómo son las islas, de cómo son las condiciones en el mar. Debe ser más bien una persona que realmente sí está hablando por hablar, porque realmente evacuar 5.000 personas, que pueden ser los habitantes de la isla de Providencia, en menos de 24 horas,
No es posible. Y No obviamente... es posible, por lo menos no, sí. no. Alguien hablaba de helicópteros. ¿Cuántos helicópteros necesitaría usted para hacer eso? ¿Y para trasladarlo a donde? ¿A San Andrés? Que también estaba siendo afectado y amenazado por el huracán. Creo que le va No, mejor no, no, eso llevándolos a no tiene lógica. Nicaragua. Elizabeth, usted que conoce a su gente, ¿qué tan factible es convencer a 5.000 providencianos de que se monten en un barco para dejar toda su casa y su isla a irse a quién sabe dónde? Los más viejos no se montan en un barco, ellos no dejan su casa, y Juan Guillermo sabe cómo la gente de San Andrés y de Providencia, sobre todo, muy arraigada a sus cosas, a no abandonarla y a ser unos guerreros. Entonces ellos no iban a aceptar eso. Yo pienso que ahora es la oportunidad para que el gobierno nacional, como va a hacer una reconstrucción de todas las viviendas, pues es una de las recomendaciones que se le puede dar, tener un sitio dentro de la habitación donde puedan refugiarse en caso de cualquier situación. Ya sabemos que todos los años a esta época tenemos cualquier riesgo, entonces tenemos que estar muy seguros, y es la oportunidad para, como vamos a reconstruir todas las viviendas, hacer entonces tomar estas medidas. Y en el futuro, entonces, ahora que estamos hablando de reconstrucción, les voy a poner aquí un pedazo de lo que dijo el presidente Iván Duque, hablando del ritmo de la reconstrucción que él espera. Habló de 100 días. Aquí se los dejo. Esto fue en radio. Me decía también el señor alcalde, con quien hablé hace un minuto, que están ya trabajando para limpiar carreteras y limpiar también el aeropuerto El Embrujo, de tal manera que podamos garantizar la llegada. Y también tenemos destrucción de infraestructura de telecomunicaciones, afectación en el tema de energía, en el tema de agua. Entonces, por eso, Luis Carlos, lo importante es llegar rápidamente con toda la ayuda humanitaria, y como se lo he dicho al equipo, vamos a poner un plan de reconstrucción de la isla de Providencia para hacerlo en la medida de lo posible en menos de 100 días. Bueno, 100 días. ¿Usted cuántos años estuvo en Providencia, Juan Guillermo? Yo estuve vecino de la isla más de 40 años. O sea, pero en 100 días, ¿cómo se ve la vaina para que...? Es decir, si unos hablan desde la ignorancia en la crítica al gobierno, creo que el gobierno también llega con unas promesas demasiado optimistas para el nivel de la devastación que hay. Este esfuerzo de reconstrucción que ojalá convenzca a los isleños de que es bueno ser colombianos, y yo sé que allá hay muchas dudas acerca de eso, de pertenecer a Colombia, hay mucho escepticismo. ¿Cómo reconstruir esta isla en un plazo realmente razonable? Bueno, la vez pasada, con el huracán anterior, sí lo hicimos en 100 días, pero como le digo, la destrucción fue menor. Aquí habría que duplicar los esfuerzos. Es posible hacerlo, yo sí creo que sea posible si contamos con los barcos de la Armada, con la Fuerza Aérea, con la suficiente cantidad de mano de obra calificada. Primero, utilizando, por supuesto, la misma mano de obra de la isla, que es muy buena. Allí hay mucha gente que es muy buena en el tema de construcción, me consta, pero habría que llevar un refuerzo enorme y tendríamos que tener una logística gigantesca. La vez pasada, en 100 días, logramos reparar, porque no era reconstruir, reparar más de 1.000 casas, de manera que ahora el daño es muchísimo mayor y por lo tanto, no sé, yo no me atrevo a contradecir, pero si se hace una logística muy grande, de pronto en el doble del tiempo. ¿Qué dice, representante? Bueno, yo fui una de las personas que acompañé en esa reconstrucción del Beta, donde llevamos, yo en ese tiempo era la directora del SENA, y logramos llevar a todos los estudiantes de último año de construcción de Bogotá, de Medellín, del eje cafetero, más toda la mano de obra de los infantes de Marina, más la gente de San Andrés, Providencia, que tienen conocimiento en esto, y se logró hacer la cosa. Yo pienso de que si todos nos juntamos, vamos a poder de pronto acercarnos un poco a esos 100 días que dice el señor presidente, pero debe ser un compromiso y debe ser una organización. Allá la dificultad para los materiales son 2 y 3 veces, o sea, garantizar de que los materiales van a estar ahí, que no va a faltar nada, para entonces la mano de obra que podamos llevar a San Andrés y reforzar lo que tenga Providencia, pues poder lograr entonces acercarnos a esa meta que tiene el presidente de 100 días. El ministro de Vivienda, el doctor Malagón, hablaba esta noche diciendo de que todas las viviendas de Providencia iban a ser reconstruidas, y que ya para mañana iba a empezar a llegar ya la ayuda que ellos van a tener, y las primeras 10 casas para
empezar a organizar todo lo más urgente que tenga la gente de Providencia en cuanto a infraestructura de vivienda. Veremos, veremos. Voy a hacer una breve pausa comercial. Por favor, quédense con nosotros, seguimos esta conversación, volvemos en un par de minutos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos en directo desde Bogotá, son las 9:24, estamos hablando de lo que pasa en San Andrés y sobre todo en Providencia, la isla colombiana que soportó la peor parte del paso del huracán Iota, el huracán más poderoso que jamás haya tocado territorio colombiano, al menos en lo que tenemos memoria, y deja una devastación absoluta, al menos en términos de edificaciones e infraestructura en esa isla colombiana, una isla que queda más cerca a Nicaragua que a Colombia, una isla en donde las personas que están allá, y yo que he estado, no se sienten del todo colombianas, se sienten isleños, y por eso el presidente Iván Duque, en su segundo día de mandato, como un acto de soberanía, como un acto de mostrar que quiere trabajar para todos los que están también en las periferias de esta nación, dijo lo siguiente: en los próximos días se pondrá a disposición un avión medicalizado que permita movilizar pacientes en situaciones crónicas o en situaciones delicadas o en situaciones de emergencia desde Providencia hasta San Andrés. En los próximos 2 meses estaremos identificando la fuente para tener un mecanismo adicional de transporte para pasajeros en situaciones críticas de salud que también tenga facultad de helicoportada. Esas fueron unas de las muchas promesas que hizo. Estamos hablando con una representante de la Cámara por el departamento de San Andrés y Providencia, por un político ingeniero que estuvo mucho tiempo en esa zona y conoce muy bien. ¿Qué tal? Si hubo tanta maravilla, Elizabeth, si llegó el avión medicalizado, si el acto de soberanía se tradujo en resultados puntuales. En parte, pues sí contamos con el avión de la Fuerza Aérea dotado para poder transportar, y es el ángel de la guarda del municipio de Providencia, poder transportar los pacientes, pero hay algunas ocasiones de que no, el avión está en mantenimiento, entonces no tenemos ese apoyo. Y el otro, situación de poder transportar de San Andrés o trasladar a San Andrés hacia el continente a una atención médica, eso es de verdad que es una lucha. Y si es una lucha, tienes que tener palanca para poder lograr eso. Y dos, es que muchas personas cuando ya lo sacan de San Andrés, ya el diagnóstico es muchísimo más grave y muchísimas personas se mueren prácticamente cuando llegan acá porque ya no hay más nada que hacer. Entonces, y además, le digo que la gente que sacan, es muy costoso el transporte en un avión de estos, ¿no? Entonces es muy pocas veces, tiene uno que, mejor dicho, hasta muchas veces me ha tocado últimamente hablar con el superintendente de servicios de salud para poder lograr sacar alguna persona que esté en condiciones críticas en San Andrés, sí, que necesita ser trasladada. Juan Guillermo, y viendo que, es decir, este es la primera vez desde que llevamos registros que hay 2 huracanes en noviembre, que cada vez, y parece que el cambio climático ha generado una temperatura superior en el Mar Caribe que hará más frecuentes estos huracanes, sobre todo huracanes que se empiezan como tormentas y se convierten en huracanes más rápido. ¿Usted cree que hay que repensar de una manera estructural la manera en la que la Colombia continental se relaciona con su archipiélago? Hay que asumir esta oportunidad como una oportunidad para repensar cosas básicas y estructurales de nuestra relación con las islas. Siempre se podrá mejorar nuestra relación con las islas, siempre se podrán mejorar, por supuesto. Las islas tienen muchas necesidades, pero también el país sí se ha ocupado muchísimo de las islas. Si usted revisa, la legislación colombiana favorece particularmente a los habitantes de las islas en temas tributarios. Digamos, las islas, los recursos que generan las islas nunca entrarán en el presupuesto nacional. Se tiene que reinvertir la totalidad en las islas mismas. No hay impuestos sobre renta sobre algunas de las partes o alguna parte de la comunidad isleña. En fin, hay muchas excepciones o beneficios
que la norma colombiana y que el país le concede a los habitantes que están en las islas de San Andrés y Providencia. El solo hecho de reconocer las diferencias y de la comunidad raizal, que tiene también sus privilegios. No cualquiera se puede ir a vivir en San Andrés y en Providencia. Sí. Usted requiere un permiso especial y que la comunidad misma se lo acepte. De manera que, pero yo acepto el criterio. Colombia tiene que estarle parando bolas a las islas, cada vez puede realizar mayores actividades, a pesar de que se construyó el hospital que había una vergüenza hace pocos años, estaba cayéndose. Yo tuve que sufrir una intervención quirúrgica de emergencia a las 12 de la noche una vez, y a las 3 de la mañana que me desperté en ese sitio, yo dije, por Dios, aquí esto se va a caer encima mío, y preferí salir a hurtadillas del hospital y refugiarme en un hotel. De manera que se construyó un hospital que a mi juicio es uno de los mejores del Caribe. Desgraciadamente se deterioró, se dejó acabar y ya hoy pues no es ni siquiera muestra de lo que inicialmente se entregó, pero de todas maneras siempre se podrá hacer más por las islas lo merecen, las islas lo necesitan, hay que tener un cuidado especial porque ese es un tesoro. La reserva del Sea Flower es desde el punto de vista no solo humano, sino ambiental, que requiere una atención especial, de manera que puede hacer más y yo creo que lo debe hacer. Y representante, ¿qué quieren los isleños de nosotros, de los colombianos? ¿Qué reclaman más? Y no sé si es solamente una cuestión de recursos, si es una cuestión de visiones de desarrollo, si es una cuestión de habitabilidad y restricción de la movilidad de personas del interior del continente a las islas. ¿Cuáles son como las solicitudes? Pues la solicitud que nosotros hacemos es que nos reconozcan como lo que somos, como una isla insular muy diferente al resto del país, que cuando se legisle, cuando se vaya a proyectar cualquier cosa, tengan en cuenta que San Andrés, la connotación es diferente. Miren, por ejemplo, hablando del costo de vida de San Andrés, si le estamos proponiendo al gobierno nacional que nosotros nos saquen del sistema tarifario de puertos de Colombia, porque nuestra única carretera es el mar. Por ahí entra todo y todo el transporte marítimo más todo el movimiento portuario está en dólar. Cada que el dólar sube, así fluctúa los precios de la canasta de la primera necesidad. Entonces, imagínese usted cómo será una persona que viva del mínimo en San Andrés para alimentar a sus hijos, para pagar educación, para pagar arriendo. Salud, es muy difícil. Allá si un padre de familia compra una libra de arroz con el mínimo, piensa no comprar una fruta. Entonces nuestros niños también necesitan ese bienestar y que el gobierno empiece entonces a pensar en la situación. Nosotros somos un punto de arena en el Caribe occidental y muy distante de Colombia. Entonces eso es que nos respeten nuestras diferenciaciones que tiene las islas con el resto del país. Ambos, muchas gracias por sus opiniones esta noche, en la medida en que seguimos recibiendo información de la real magnitud de los daños y la devastación, y esperamos que no más pérdidas humanas en el archipiélago de San Andrés y Providencia, especialmente la isla de Providencia, que fue la más golpeada. A ambos, muchas gracias por su tiempo esta noche. Un saludo cordial, Elizabeth, un gusto compartir con usted. Participamos juntos en la reconstrucción del ETA y espero que podamos participar juntos en la reconstrucción. Venga, y si uno quería ir a Providencia en diciembre, mejor no. No, claro, porque no vas a ir. ¿Sí? Sí, claro, hay mejor que ir. Sí, claro. Carpa, pero hay que ir. Ok, hay que ir. Hay que ir. Yo no he encontrado buenos sitios para decirle a la gente que si quiere donar. Sé que hay unas organizaciones. ¿Recomiendan ustedes algunas? Sí, está Pro. No, yo quisiera que eso... Pro Archipiélago la escuché. No. Y el Club Rotario también. Y la Armada, ¿no? Ok. Sí, Juan Guillermo, lo último ahí. No, yo lo que quería decir es que hay mucha gente ahora que empieza a sacar que donaciones, que aquí o allá, eso debe ser canalizado y centralizado, de manera que esas pláticas no se pierdan o no se vuelvan redundantes en su destino. Por ello, yo creería que el gobierno nacional tiene que nombrar urgentemente un gerente para esa reconstrucción de las islas, una organización que sea capaz de canalizar, porque la voluntad de los colombianos, mire,
Yo que en este momento no tengo nada, he recibido una multitud de llamadas y ofertas. La Universidad Tecnológica de Pereira, que se ha vinculado tanto, ya tiene un paquete armado y estoy seguro que las universidades, los club rotarios, aquellos, las ciudades mismas, todas quieren aportar, de manera que alguien tiene que canalizar esa voluntad. Y por aquí volveremos, por aquí volvemos al tema de Providencia, al tema de San Andrés, al tema del archipiélago. Creo que conoceremos más detalles esta semana. Muchas gracias a ambos por su tiempo hoy. Bueno, bendiciones y muchas gracias. Saludo cordial. Nosotros cerramos este tema por ahora, seguramente durante la semana aquí en Zona Franca volveremos. Hay temas que teníamos represados. El tema de la revista Semana es un tema interesante, provocativo y difícil de dejar pasar para nosotros acá. Lo tocamos después de comerciales. Seguimos aquí en Zona Franca, son las 9:37 minutos. Cambio de tema, cambio de tercio. Vamos a hablar de la revista Semana. Lo teníamos atrasado de la semana anterior. Les presento a nuestros invitados muy relevantes para hablar de este tema. Juan Esteban Lewin es periodista de La Silla Vacía, es el director editorial de La Silla Vacía. Fue el periodista que, no, lo tengo aquí en una hojita, nunca me acuerdo de su cargo. Fue el periodista que firmó la nota en la que hace más de un año se reveló uno de los pormenores que discutiremos esta noche cuando La Silla dijo que Semana no había publicado lo que sí publicó el New York Times. Y nos acompaña también Héctor Mario Rodríguez. Héctor Mario fundó medio propio para decir lo que se le diera la gana. Ese medio se llama Primera Página, un medio de finanzas y economía aquí en Colombia, pero trabajó en la revista Semana, fue uno de los fundadores de la revista Dinero, que ahora se fusiona. ¿Cómo están ambos? Bien, Daniel, mil gracias, muchas gracias por la invitación. No, señores, a ustedes. Miren, voy a hacer un recuento muy breve, o no tan breve, pero como el año largo, loco que ha sido lo que ustedes en La Silla Vacía llaman el triste legado. ¿Cómo es que lo titularon? El lánguido final. Lánguido final. Entonces, mire, enero del 2019, ahí Gilinski entra con el 50% de las acciones de la revista Semana. En un comunicado se dice que Felipe López y el director Alejandro Santos van a mantener el control editorial de la revista. Esto es enero del 2019. Luego, en abril, deja la presidencia Felipe López y llega su hija, María López. Entonces, Felipe López, esta gran figura de los medios colombianos, empieza a retraerse, a irse de una revista que leía hasta sus últimas letras y comas, según dicen los periodistas que trabajaron allá. Luego, en mayo, La Silla Vacía, ahí está Lewin, revela que la revista Semana no publicó unas denuncias sobre directrices en el ejército similares a las que causaron los falsos positivos. Sí las publicó el New York Times, y ahí entonces Daniel Coronel publicó esa columna que se llamaba La explicación pendiente, en la que le solicita eso mismo, una explicación a Semana dirigida por Alejandro Santos en ese entonces. Eso hace que Felipe López se ponga bravo y eche a Daniel Coronel. Unas semanas después se arreglan, María López se sienta en Miami con los Gilinski y Coronel y logran traerlo de vuelta. Ya la cosa empieza a ser un poco escandalosa, de idas y vueltas, un poco amateur, pero bueno, mientras no está Coronel, llega Vicky Dávila a la revista Semana con una columna. Todavía no sabíamos en ese momento que se iba a quedar con todo. Vicky Dávila trabajaba en la W Radio en ese momento. Justo en medio de la ausencia de Coronel llega ella. Luego, en octubre del 2019, Vicky es nombrada directora digital, deja su puesto en la W y empieza a crear este proyecto digital de Semana. Alejandro Santos y María López anuncian programas de televisión, también ellos. Esos programas nunca se concretan, traen a Salud Hernández y Ariel Ávila, que tienen programas durante más o menos un año. Luego, marzo del 2020, en medio de la pandemia, echan a Coronel por una columna que escribe criticando a Semana.com, realmente, que maneja Vicky Dávila, él critica una nota que ataca al Grupo Prisa y a Julio Sánchez Cristo, le parece que es desleal, y luego de publicar esa columna lo echan, y dice que lo echan por WhatsApp y que lo echa Sandra Suárez, que es la gerente de la revista, y es una exministra de Uribe que había contratado igual Felipe López. Octubre, Alejandro Santos era el director, pasa a la presidencia y
reemplaza a María López, y Ricardo Calderón pasa a ser el director. Vicky Dávila se vuelve la directora entonces digital de todas las plataformas, pero no pasan 2 semanas sin que ahí entonces echan a Ariel Ávila, le dicen que se vaya de su programa El Poder, Ariel Ávila, que es un politólogo abiertamente antiuribista, digamos. Y en noviembre, hace algunos días, Semana anuncia que Felipe López le vendió su mayoría a los Gilinski, Vicky Dávila pasa a tener más control de la revista, esto termina con la renuncia generalizada de periodistas y columnistas, los más reputados de la revista, incluyendo Alejandro Santos y el director Ricardo Calderón, que no creo que haya alcanzado a hacer 4 ediciones, y queda Vicky Dávila como nueva directora general del grupo y no hay presidente todavía, ¿cierto? Ese es un resumen muy rápido. Yo decía, Lewin, que más allá de cómo haya sido esto, si Semana quiere ser la Fox News o no, fue un poco a trancazos, un poco amateur la manera en la que sucedió todo. Sí, yo no sé si la palabra es amateur, pero sí, sin duda alguna, fue como lleno de obstáculos, de altibajos. No fue una salida clara, ¿no? Que uno dijera desde el principio esto va a ser así o no va a ser así, una cantidad de dudas, ¿no? La ida y vuelta de Daniel Coronel. Bueno, en fin, ese recuento suyo yo creo que cuenta muy bien ese final, ese periodo que en el fondo yo creo que vamos a mirar de ahora para atrás como una época de transición entre el momento en que entran los Gilinski y comparten con Felipe López y el momento en que sale Felipe López. Y ahora yo creo que arranca la nueva semana, la semana que tiene Gabriel Gilinski en su cabeza o que tiene la intención de hacer, con Vicky Dávila como el eje, ¿no? El núcleo central de esta nueva semana. Héctor Mario, usted que conoce a Felipe López, a ver, Felipe López es un señor que tiene que al menos 20 millones de dólares en la billetera, es decir, de plata, no tiene problemas de plata. ¿Por qué Felipe López decide cómo terminar con esta revista que creó durante 30 años? Porque estaba quebrado, esa es la idea. Eso es lo único cierto, y él mismo lo dijo en su despedida. Si no hubiera entrado a echarle mano Gabriel Gilinski a la revista Semana, la revista Semana hubiera cesado pagos. Era un vehículo costoso, ineficiente, no se vendía, había bajado calidad no solo recientemente, desde hace años. Esta es más o menos su 4ª crisis económica que vive. O sea que no es cierto decir solamente que ahora andaba mal la revista Semana y por circunstancias económicas, sino también de contenido. Y muchas cosas más. Se unieron muchos elementos que precipitaron esta situación ahora, el fracaso del modelo del negocio, de todos estos medios impresos. ¿Pero usted cree que esto terminó como él quería? Es decir, ¿este es un final en el que él queda tranquilo o al menos financieramente satisfecho? ¿O qué cree usted ahí? No creo que quede con 20 millones de dólares. Yo creo que la venta fue por mucho menos. De hecho, parte se lo pagaron en especie, que es el famoso edificio de la calle 93, que tiene un simbolismo especial, además que fue en algún momento el que provocó mi incidente de salida de Semana en 1999, porque yo hice unas averiguaciones sobre los constructores y ahí terminó metido el presidente en ese momento de Semana, que era Miguel Silva. Es decir, Semana tenía muchos enredos, no es este el único enredo. Se casó mal en varios episodios, se casó con Pacifi Rubiales, ahora anda casada con 2 mafiosos de Barranquilla. Es decir, las circunstancias que se está sufriendo Semana son bastante complicadas, no solo de ahora, sino desde hace mucho rato. Lewin, ¿por qué un lánguido final? A ver, y tal vez fue Coronel el que puso el tono de lo que querían traer los Gilinski, que era el tema del Fox News. Evidentemente hay un giro hacia el uribismo, es decir, Vicky Dávila venía haciendo lo que la defensa de Álvaro Uribe quería, que era publicar todo el expediente, ha hecho unas columnas abiertamente en defensa del expresidente, pero Fox News también es la cadena de televisión en cable más vista en Estados Unidos, ¿cierto? Es digamos, el modelo de negocios más exitoso que existe. ¿Usted cree que sin lugar a dudas el final será lánguido o esto no da plata?
Pues es difícil en general. Héctor Mario lo sabe, que está en el negocio de los medios. No es fácil lograr un medio hoy en día que sea rentable económicamente, si uno lo ve como puro negocio. Pero es que yo creo que los medios nunca han sido solo un negocio. En algunos casos sí, pero digo, en general, han sido también un aparato, y son un aparato de poder, quizás hoy menos fuerte que hace unas décadas, pero eso existe. Entonces lo que tiene hoy Gabriel Gilinski puede ser un negocio y puede llegar a ser rentable, como lo puede ser Fox News u otros en un momento dado, pero también es un aparato y una institución de poder. No creo que sea una dicotomía, que no hay una discusión sobre qué quiere decir él cuando dice Fox News, si es una cadena moderna que gira alrededor de voces muy, no necesariamente reputadas, pero sí muy visibles, muy ruidosas, ¿no? Que llaman la atención, y entonces eso, para eso estaban los programas como el de Ariel Ávila y los que hubo en esta etapa de transición, y quizás habrá otros nombres ahora más adelante. Eso es un lado, pero otro lado, claro, también es para poner la conversación donde uno la quiere tener, en los temas que uno quiere tener y demás. Entonces, el negocio, yo veo como la estrategia tanto del lado digital, de buscar muchos clics y de hablar de exclusivas permanentemente, lo que usted mencionaba del expediente de Álvaro Uribe, pues es una manera de tener mucho tráfico y por lo tanto tener negocio, pero también de ayudar a construir y a determinar la agenda pública en este país. Entonces, yo creo que son las dos apuestas a la vez, o una apuesta con esas dos caras simultáneas. Sí. ¿Funcionará o no funcionará? Yo no sé, pero va a ser una semana distinta a la semana que conocimos, por golpeada que haya estado, sobre todo en sus últimos años. Señores, voy a hacer una pausa ya para que nos quede un rato para hablar al final del programa. Aguántenme ahí, ustedes también, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:51 de la noche. Estamos hablando de semana, la tercera semana. La primera semana fue la de Alberto Lleras Camargo, que la fundó en el 49, luego la dejó morir, la revivió Felipe López, quien le compró el nombre Alberto Lleras en el 82. ¿Me corrigen, en el 81? Héctor Mario. 12 de mayo del 82. Del 82, 12 de mayo. Es que yo nací con semana, yo soy del 82, y ahora la deja Felipe López en el 2020 en las manos de Victoria Dávila, Vicky Dávila, que es la nueva directora general de la revista. Gilinski, ¿qué quieren los Gilinski, y sobre todo Gabriel Gilinski, que parece ser la figura que más aparece ahora, que es el hijo del gran banquero, uno de los hombres más ricos de este país? ¿Qué quiere Gabriel Gilinski, Juan Esteban? ¿Usted qué cree? Pues habría que preguntarle claramente a Gabriel. Él dice que él quiere hacer un negocio, que él cree que hay un futuro en los medios. No sé si ustedes vieron la entrevista que le dio a Camila Zuluaga en Blue la semana pasada. Y ayer lo dijo claro. Él dijo, es que yo creo que esto va a ser como la música, ¿no? Él dice, cuando yo era joven salió Napster y demás, y la gente se compartía música, y dijeron que ese negocio se había acabado, y ahora vean lo que es Spotify y Deezer y no sé qué. Entonces él quiere tener como el Spotify de los medios colombianos. Eso es lo que él dice como hacia afuera, y seguramente hay una intención de hacer negocios. Ahora, de nuevo, es que un medio de comunicación no es un negocio como, no sé, vender pan o hacer zapatos. Es un negocio donde la información es muy valiosa y donde uno tiene una capacidad de influir en las otras personas de una manera pues, realmente insidiosa en un momento dado, ¿no? Silenciosa. Entonces da un poder enorme que no dan muchos otros negocios. Entonces es distinto vender música a vender o a enriquecerse a partir de la información y de la comunicación. Yo creo que entonces quizás hay otras cosas conscientes o inconscientes, como la hay en la mayoría de dueños de los medios al final del día. Y Héctor Mario, no sé, Felipe López quería de pronto poner bravo al papá de vez en cuando, al expresidente López Mikkelsen quería también empujar sus agendas, ayudar a sus amigos en la política, promover una visión liberal del país. ¿Usted qué cree que quiere Gabriel Gilinski? Mire, en el caso de Felipe, usted tocó un tema ahí esencial, porque es que ahora lo muestran como el gran hombre de los medios en Colombia y eso, y en verdad Felipe López lo que era un delfín que había trabajado toda la vida para la Federación Nacional de Cafeteros, y un buen día quiso aprovecharse de que el papá iba a ser presidente y lanzó 20 días antes de que se hicieran las elecciones la revista Semana. Y ese iba a ser su gran negocio, ser el medio de difusión del gobierno de su papá. Y resulta que el papá perdió con Belisario Betancur. Le tocó irse a la oposición,
y eso fue la gran bendición porque se convirtió en un gran editor. A Felipe López no hay que quitarle eso de que es un personaje inteligente, un buen editor, pero que tenía unas pretensiones de defensa de las ideas liberales, y de hecho todos los financistas de la campaña de Alfonso López Miquelsen, incluso casi todos terminaron en la cárcel, fueron los socios fundadores de la revista Semana. Félix Salcedo Baldión, Rodrigo Garavito, fue a echar sin visa, es decir, eso, la lista era más un prontuario en realidad. Y lo cierto es que Felipe vivió varias crisis, por ejemplo, cuando el grupo Sanford tuvo que entrar a comprarle una parte, eso terminó muy mal, en el 2000 Semana estaba quebrada, y luego ahora en estas circunstancias estaba totalmente en la misma situación. ¿Qué es lo que rescata Gilinski? Un negocio en quiebra, que lo compró por poco, compró más que todo un edificio que incluso van a entregar en arriendo en breve, en venta para arrendarlo en breve. Y segundo, Gabriel Gilinski lo primero que tuvo fue conectar el negocio del banco con toda la base de datos de todas las revistas, y con la esperanza de empezar a sacarle provecho a todas esas bases de datos como clientes de sus entes financieros. Pero sí, gran parte de eso ya estaba desactualizado, acabado, no servía, no sirvió, y de hecho también naufragó Gabriel Gilinski de conseguir buenos periodistas socios y terminó, o sea, a mí me da la leve impresión de que la alianza con Vicky Dávila fue más lo último que tuvo por caer que no porque él lo quisiera. Entonces él cayó en ese nivel de desesperación. No dejó a nadie parado, Héctor Mario. Venga, finalmente, a mí creo que lo que me queda es un sabor de que es en Colombia muy difícil hacer buen periodismo. Colombia tiene un país de 50 millones de personas, un diario que es el diario El Tiempo, otro diario que es como medio semanario diario, que es El Espectador, que cualquier cosa que sucede después de las 3 de la tarde no queda en el periódico. Tenía una gran revista que era la revista Semana, que en su versión impresa parece irse acabando, y es difícil hacer buen periodismo incluso antes de que se fueran todas las grandes plumas que hoy la gente está extrañando ya. Pues Antonio Caballero no escribía buenas columnas hace muchos años, a Alejandro Santos y a Ricardo Calderón les costaba trabajo hacer una revista buena incluso antes de toda esta crisis de los Gilinski. ¿Qué pasa, Lewin? Pues yo creo que se suman varios factores, digamos, un país que tiene una economía en este momento además particularmente golpeada, una crisis en el modelo de los medios, un oligopolio, sobre todo, pues, ¿no? 3 emisoras nacionales, que le falta a usted 2 cadenas de televisión nacional de dueños muy similares a los de la radio, o pues de las 2 cadenas radiales son dueños de los 2 canales. Entonces es una situación realmente difícil, pero no es solo de Colombia, digamos. Claramente, digamos, hay países que están mejor, Brasil, pero Argentina, Uruguay pero tiene como 5 periódicos. Uruguay, sí, pues yo sé que pequeños, y bueno, es Uruguay. No me compare con Uruguay. Yo sé que nos ganan, son del tamaño de Medellín y tienen una selección que nos golea, pero además también tienen un país del tamaño de Medellín y tiene 6 periódicos, 5 periódicos, una vaina así. No sé, ¿será que, Héctor Mario, es que el público colombiano tiene el periodismo que se merece? ¿Será que somos tan malos lectores, tan malos críticos de la información que recibimos que cualquier cosa gratis que venga es mejor que cualquier cosa pagada? No, lo que pasa es que el periodismo colombiano se volvió monotemático. Tiene una agenda repetida en todo lado con solo 2 personajes o 3 personajes que deterioraron incluso su contenido. Yo lo que pasa es que yo hace 20 años estoy haciendo un medio de comunicación por suscripción, que es modelo de negocio, que es respetado, que hace investigaciones mucho más profundas que las 2 o 3 que hizo en los últimos 20 años Semana, y las hace semanales, a diario, es respetado, tiene acceso a los mejores lectores de este país, que pagan además por el contenido. Entonces yo no sé dónde está el mal periodismo, está por fuera, pero no creo que esté por los lados nuestros. Yo creo que el modelo fracasó, la agenda debe cambiarse, el periodismo debe cambiarse, sí, pero para bien.
de lo que debe suceder. Héctor Mario Rodríguez no tiene pelos en la lengua, ni un pelo de modestia tampoco. Lewin, la silla vacía está pidiendo plata, ¿cierto? Sí, todos los años hacemos una campaña que llamamos de Super Amigos para que más gente sea miembros y nos apoyen a hacer periodismo que también creemos que es muy bueno, como el de Primera Página. No crean que es solo Primera Página, aquí también hay pelos de inmodestia. Estamos en eso porque queremos apostarle a un modelo de negocio un poco diferente al de Héctor Mario, que es muy exitoso sin duda, porque queremos que nuestra información sea pública para que todo el mundo pueda acceder a ella, y por eso creemos que, entre otras fuentes, una debe ser aquellos que quieren contribuir, no solo en que ellos mismos puedan leer o que quieren leer, sino que otras personas lo puedan hacer. Señores, muchas gracias por sus inmoderadas opiniones alrededor de esta tercera revista Semana. Es siempre un gusto hablar con ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias, lo mismo. Nosotros nos quedamos sin tiempo y nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.